Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. Hoy hablamos de la patata y del arroz. ¿Veneno o elixir de la eterna juventud? Soy José Manuel Hernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. Bueno, es importante saber que tanto la patata como el arroz son unos alimentos ancestrales, ¿vale? Con lo cual llevan con nosotros miles de años. Eso no quiere decir que porque lleven miles y miles de años con nosotros sean alimentos buenos. Pues la verdad es que no. Pero sí que es cierto que no son unos alimentos tan malos como nos están diciendo que son. Bueno, o sí, depende. Y ese depende es lo que va a hacer la diferencia entre que ese alimento sea perjudicial o que sea saludable. Y os lo voy a explicar. Es más, al final vamos a ir a la cocina y os voy a explicar cómo hacerlo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las culturas ancestrales del arroz y de la patata, veremos cómo cuando vamos a, por ejemplo, con el tema del arroz, cuando nos vamos a los países especialistas en arroz, Vietnam, Laos, Japón menos, China, etcétera. Si vosotros os fijáis, incluso con los chinos que están en España, el arroz lo comen frío. Prácticamente todos los orientales comen el arroz frío. ¿Vale? Y muchas de las culturas americanas, ¿vale? La patata la comen fría. ¿Por qué? Porque realmente ellos le hacen un proceso especial que convierten ese arroz y esa patata en un alimento que es un azúcar muy peligroso que nos va a generar obesidad, síndrome metabólico, diabetes, prediabetes, etcétera, etcétera. Un azúcar puro lo convierte en un prebiótico, un alimento para dar de comer a nuestros bichos maravillosos, a nuestros probióticos, a nuestras bacterias intestinales. O sea, ellos son capaces de hacer un proceso ancestral para convertir un azúcar en un probiótico. Como nosotros hacemos cuando hacemos un kéfir, que pasamos un azúcar, ya sea en kéfir de agua, azúcar, o en kéfir de leche, lactosa, en un prebiótico o en un probiótico. En este caso, en un prebiótico. ¿Vale? El almidón es un veneno silencioso. Está ahí, tú lo comes, te sacia, pero es un veneno, es azúcar pura. Pero el almidón modificado, el almidón resistente, es un prebiótico. Lo que hacen ellos es pasar ese almidón normal a almidón resistente. Convierten un alimento que es muy peligroso en un alimento súper saludable. ¿Cuál es el proceso? Muy sencillo. El proceso, aunque es un poquito enrevesado, es muy sencillo. Simplemente lo que hay que hacer es cocer ese alimento, dejarlo secar, dejarlo enfriar. Antes de cocerlo habría que tenerlo un tiempo en agua, ¿vale? Se me olvidaba. Remojo, cocción, enfriamiento. Y una vez que el alimento está frío, de manera natural, no obligarlo a enfriarse, sino de manera natural, está frío, ya lo podemos tratar. Luego podemos volver a calentar, volver a cocinar, porque ese almidón, una vez que se ha modificado, que es almidón resistente, no vuelve otra vez a su estado natural. ¿Vale? Entonces, después de enfriarlo, lo podemos trabajar. Os pongo un ejemplo rápido. Imaginaos que queremos hacer una paella. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer para que esa paella, sabemos que al no tener almidón, esa paella no va a quedar totalmente melosa? ¿Vale? Pero podemos comer una paella. Lo que hacemos es, ponemos en remojo el arroz, cocemos el arroz, quizá algún cocinero me mata después de este vídeo, pero yo hablo de salud, no hablo de cocina. Cocemos el arroz, lo dejamos sin cocer del todo, que quede un poquito duro, ¿vale? Que empiece a estar blando, pero un poquito duro todavía. Lo colamos,
lo enfriamos, lo metemos en la nevera y lo dejamos toda la noche. Que al día siguiente preparamos la paella. Y cuando los componentes ya estén preparados, ¿qué hacemos? Echamos el arroz para terminarle de dar el punto y para que se caliente. ¿Va a quedar la paella exactamente igual? No. ¿Va a ser una paella saludable? Por supuesto. Con las patatas igual. José, ¿puedo comer tortilla de patata? Depende. Si tú haces una tortilla de patata normal, no. No deberías. Tiene mucho almidón. Ahora, si tú me cortas las patatas a las formas natural, me las lavas, me las dejas en remojo, me las fríes y antes de que estén bien fritas la paras, las metes en el frigorífico, las enfrías y al día siguiente las terminas junto con el huevo, habrás conseguido que la patata tenga un almidón resistente y que ese almidón normal que te haría daño si estuviera completo, lo has convertido en un prebiótico. Quizás sea un poco complicado el proceso, pero no... Es complicado por el tiempo, porque al final para hacer algo que comas hoy lo has tenido que empezar a hacer ayer. Pero realmente si estáis peleando contra la diabetes, contra el síndrome metabólico, contra la obesidad, etcétera, etcétera, debéis hacerlo. Y es muy sencillo. Se corta el elemento en el tamaño que quieres comer. En el caso del arroz no, en el caso de la patata, la yuca, etcétera, sí. Se deja en remojo, se elimina ese agua, se lava, se cuece o se fríe. Se les deja a punto de hacerse, pero no se termina de hacer. A ver, si es una patata para una ensaladilla rusa, ya está, se enfría y luego se mezcla, se deja enfriar bien. Si se va a comer en frío no hay problema, pero si se va a comer en caliente, pues tienes que dejarla sin hacerse, a punto de hacerse, para que luego, en el último golpe de calor, pues pueda terminarse de hacer. Y eso es lo mismo con el arroz, que con la patata, que con la yuca, que con cualquier alimento que sea almidón. ¿Vale? Nos vamos a la cocina y os enseño un poquito a hacerlo. Pero antes, suscríbete, dale a like, ponme un comentario, hazme alguna pregunta. ¿Vale? Vamos para la cocina.